Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Bienvenido a su programa de opinión Consultorio Jurídico. Seguiremos conociendo sobre la protesta, el derecho a la protesta, su reglamentación constitucional, el impacto que ha tenido últimamente en nuestra sociedad, y para ello nos acompañan dos profesores universitarios de la academia que van a compartir su conocimiento con nosotros. El doctor Jaime Sandoval Fernández. Doctor Sandoval, bienvenido a Consultorio Jurídico. Gracias, doctor Víctor Julio, por su invitación y dispuesto a conversar con usted. También nos acompaña el doctor Julio César Enríquez Toro. Doctor Enríquez, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, doctor Víctor Julio, y un fraterno saludo al doctor Jaime Sandoval y especialmente a toda la teleaudiencia de Consultorio Jurídico en el Caribe colombiano, en el país y en el mundo. Los hemos invitado a ustedes porque son pues unos abogados, conocedores de este tema, profesor universitario, y desde la academia siempre se presentan fórmulas para entender mejor la situación que está viviendo el país en un momento dado, como en este doctor Sandoval, que atraviesa el país por una situación muy difícil, tal vez la más difícil en los últimos 50, 70 años. ¿Qué opinión le merece usted el momento en que está viviendo Colombia? Doctor Víctor Julio, yo creo que amerita una ubicación con distintas aristas del conocimiento. Lo primero es que estamos dentro de un régimen caracterizado como un régimen autoritario, que tiene unas características muy particulares, y en esas el que ni siquiera respeta su propia institucionalidad. Y en particular el tema sobre los derechos. El derecho a la protesta es un derecho de origen liberal, y a uno le asombra que los liberales que se dicen nuestros no entiendan en qué consiste el derecho a la protesta y estén en contra del derecho a la protesta. El derecho a la protesta no solamente es que tenga una vinculación constitucional o de bloque de constitucionalidad, sino que está al interior de nuestras instituciones y que, insisto en ello, de origen liberal. Y hay una situación muy particular en el país, dada por la extrema desigualdad, dada con esta exclusión que cada día es mayor. La mayor parte de la población está excluida. O sea, hay unas condiciones objetivas dadas. Cuando uno se da cuenta que el tema fue que es una reacción frente al tema de la reforma tributaria, eso es solo un florerito. Una situación objetiva, clara, por intermedio de las cuales se viene gestando desde hace mucho rato. Las protestas vienen de hace rato, incluso vienen de antes de la pandemia, y de alguna manera se habían aguantado, pero se han venido desarrollando dentro del marco real de protesta de la gente, que tiene que hacerlo frente a la situación asfixiante. La gente no aguanta más, o sea, hay unos niveles de pobreza y de exclusión inaguantables. O sea, la gente protesta porque tiene que protestar y porque además está dentro de un derecho al interior de la democracia. Y uno esperaría de sus gobernantes, que entre otras cosas son los directos causantes de esta situación, esperaría que se comportaran en términos institucionales dentro de los parámetros de la democracia. Y uno se encuentra exactamente con lo contrario. Y que la respuesta es la conculcación del derecho a la protesta y la violencia desmedida que se ha dado en el país, tal cual como ustedes lo han visto. Yo te diría lo siguiente. Sigue, doctor Sandoval. Proceso de protección del derecho a la protesta, pero sin embargo ese derecho de protección que se estableció en vía de tutela, del cual más adelante te hablo mejor sobre el tema, pues simplemente está siendo desconocido de parte de los propios gobernantes. Perdón. Doctor Enríquez, ¿usted coincide con la posición del doctor Sandoval? Sin duda vivimos una situación muy compleja. Esta contingencia cambió el paradigma, la perspectiva y la reflexión social de nuestro país. Ha desnudado las condiciones de desigualdad, la inequidad, la exclusión. Condenar a un gobierno de turno de un problema que tiene más de 2 siglos. Desde que nosotros surgimos como república, fueron los cañones los que nos dieron la independencia. Nuestra historia política ha estado llena de actos de violencia, de una cruenta guerra que ha inundado de sangre nuestras calles, a propósito de esa desproporción
en el acceso a los modos de producción, en la oportunidad para invertir en la educación, en el trabajo, en la salud. Nosotros todavía estamos discutiendo sobre problemas no solamente de vieja data, sino que no han tenido una solución y un plan estratégico específico para solucionarlos. Cada 4 años elegimos presidente y se está debatiendo sobre lo mismo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que vean los videos en YouTube, especialmente los debates presidenciales más antiguos, en la época de Galán, en la época de Álvaro Gómez Hurtado, principios de los años 90, y los problemas eran los mismos. El acceso a la educación, la calidad de la salud, el empleo, la paz, que ha sido la patente de corso de los discursos presidenciales, pero que todavía no se ha resuelto el problema que genera las razones del conflicto, que es efectivamente la inequidad, la injusticia en una sociedad altamente desigual. Obviamente esta pandemia, esta contingencia, en medio de la reclusión en la que estamos los ciudadanos, ha llevado el mitin, la protesta a un nivel de escalamiento bastante preocupante, porque se pueden revivir esos actores violentos que durante la última década, por suerte en este país, no han tenido la incidencia de años anteriores, específicamente en el siglo XX. Sin embargo, las razones del conflicto están latentes: inequidad, exclusión, injusticia social, desempleo y sobre todo yo añadiría un problema del cual se habla poco, y es el acceso a la tecnología. Nuestro país no ha tenido acceso a la tecnología de punta. Basta con uno estar dando una clase de internet, en una clase por internet, y que se le vaya la luz o se caiga el wifi. ¿Cómo quedamos nosotros como profesores frente a esos estudiantes? A mí me ha pasado una sola vez, se me cayó el internet y me tocó ingeniármelas, inventármelas. ¿Cómo en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, tenemos un problema de acceso a la tecnología viviendo en una capital, como en el caso nuestro en Barranquilla? No quisiera yo imaginarme lo que padecen nuestros estudiantes, lo que padece la comunidad colombiana en los municipios del país. Entonces, sin duda alguna, esta contingencia sacó todo lo que estaba, el descontento, la indignación, y encima una reforma tributaria imprudente, impertinente e inoportuna desde todo punto de vista. El país debe unirse para encontrar soluciones y detener esa espiral que parece incontenible de violencia, doctor Víctor. Vamos, doctor Enríquez, a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Yo me llamo Gladys Palomino, tengo 70 años. Ya yo me vacuné. La vacuna es efectiva y segura. Si tienes más de 70 años, acude a tu centro de vacunación más cercano y con solo presentar la cédula, vacúnate de una. Por un Atlántico con vida. Gobernación del Atlántico. El casco no te lo puedes quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Gisela García, abogada,
Consultor en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. No lo olvides, aprovecha y paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Regresamos a Consultorio Jurídico hablando con dos amigos sobre la protesta. Doctor Sandoval, no se discute pues el derecho que tienen las personas, los habitantes, los ciudadanos a protestar, sobre todo en un país democrático. Lo que se discute es sobre esos excesos que generalmente se presentan cuando se presentan hechos de protesta, que no son solamente pacíficos, sino que se presentan hechos donde hay saqueos de bancos, de supermercados. ¿En qué medida parte de la responsabilidad que tienen esas personas personal, directa, que incurrir en esos actos, habría alguna responsabilidad para los organizadores de esos hechos por esos excesos? Pero hay que deslindar la cosa. Dentro del derecho a la protesta, entonces es tautológico decir derecho a la protesta pacífica. La protesta debe ser pacífica. Se ejerce a partir de los distintos descontentos que existen y hace parte de la democracia, hace parte del juego democrático. El ciudadano debe tener el derecho a la protesta y los gobernantes la obligación de garantizar el derecho a la protesta. Y si al lado de eso se dan estas expresiones de violencia que se dan, muchas de ellas además dadas por la situación que al comienzo les decía, de esta situación de extremada desigualdad y de pobreza que tiene la gente y que explota frente a eso, eso no significa que por ello tengan que responder los organizadores del derecho a la protesta, de las marchas y demás. Uno ve, y así ha sido la mayor parte de las protestas, han sido protestas civilizadas, cuerdas, organizadas. Los propios manifestantes se encargan de ir controlando hasta donde se puede, porque es que en las manifestaciones colectivas hay un tope. Pero yo sí creo que la explicación ha sido al revés. Es de que los gobernantes no han garantizado el derecho a la protesta y tienen un organismo absolutamente incivilizado, como el ESMAD, que se vierte sobre la gente, la agrede y de alguna manera provoca las reacciones violentas que de una u otra manera se dan. Entonces, la primera cosa, no se puede justificar porque haya expresiones de violencia la represión al derecho a la protesta y la represión a la gente que lo está haciendo en términos legales y legítimos. Y la segunda, que es que al contrario, la autoridad está es para proteger a los manifestantes, de ninguna manera para agredirlos en las formas como se han agredido. Entonces uno encuentra una gente, sobre todo la juventud, que es lo que nomás nos tiene que preocupar. Jóvenes estudiantes de distinguidas universidades, aunque no va a haber diferencia en ninguna universidad, no, de todas las universidades del país manifestándose pacíficamente, y de pronto son agredidos. Hay videos suficientes que así lo acreditan. Doctor Enríquez, como dice el doctor Sandoval, esos hechos de violencia, pues nadie los tolera, nadie está de acuerdo con ellos. La violencia no es una forma de solución de los conflictos, siempre el diálogo es el que debe primar para resolver las controversias. Pero hemos visto hechos que repudiamos, en los cuales la policía agrede a las personas que adelantan la protesta, pero también hemos visto otros hechos que se agreden, que se intentan quemar a policías vivos dentro de una institución. ¿Cómo podemos armonizar estos derechos para que se garantice el derecho a la protesta, pero que no venga violencia de ninguna de las dos partes? Esa es una pregunta trascendental y en todos los países del mundo, cuando existen movimientos sociales reclamando la reivindicación de sus derechos, la mayoría de las veces terminan las protestas pacíficas en actos violentos. Son reiteradas las imágenes de jóvenes enfrentándose a las autoridades
Eso no es solamente un suceso colombiano. Los hechos de París, los hechos en Estados Unidos, todos vimos aquí lo que ocurrió en el asalto al Capitolio, en el asalto al Congreso de la República en los Estados Unidos. Y en Colombia, esos actos que incitan a la expresión de la indignación más allá de una conducta pacífica han quedado en evidencia. Son desde todo punto de vista inaceptables. Un Estado social de derecho no puede tolerar el exceso en el uso de la fuerza por parte de sus autoridades y está en la obligación de proteger a los ciudadanos en su honra, su integridad física y en la protección de sus bienes específicamente. ¿Cómo proteger eso y cómo evitarlo? La mayoría de los estudios criminológicos en materia de política criminal específicamente apuntan a que debe existir una voluntad del gobierno en garantizar el orden. Pero esa voluntad del gobierno en la garantía del orden debe estar acompañada de un amplio proceso de legitimidad y legalidad. Es impresionante ver cómo nuestros cuerpos policiales y militares no están lo suficientemente entrenados para atender una actividad de protesta. Ver una ballena de la policía sacando el famoso chorro de agua y esas bombas antigases parece propiciar una batalla campal en nuestras calles. No existe una acción preventiva de acercamiento, un trabajo de diálogo y de comunicación con los manifestantes. Escasamente se encuentra una comisión negociadora en derechos humanos que intervenga y evite esos enfrentamientos. Entonces, en principio, para organizar eso debe existir una voluntad del gobierno de tener un tratamiento de reconocimiento y de respeto de los derechos humanos, que no es un problema de ahora. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Sandoval, uno de los asuntos a analizar es que venimos en un año de pandemia, de aislamiento, donde evitamos el COVID, en donde estábamos en un pico muy delicado para la salud, para los hospitales, para la UCI, y adelantar este hecho en estos momentos no podría tener de alguna manera una falta de tacto, por decirlo de alguna manera, que cuando todas las autoridades estaban recomendando aislarnos para disminuir el riesgo, se presentan estos hechos que pueden traer consecuencias muy graves para la vida de los colombianos. Lo que pasa es que la realidad de nuestro pueblo, particularmente en su sector excluido, es tan crudo, que tan mortal como el virus del COVID, existen otro conjunto de virus con los cuales convivimos. En este país, pensar distinto conlleva a que un mate. Mira la estela concreta que viene de líderes muertos, de líderes sociales, uno detrás de otro. Cuando uno ve lo que pasa al interior de las zonas afectadas directamente por los problemas, se da cuenta que la gente entiende que al lado de este virus hay no sé cuántos virus y que tienen que pelear por la vida. Cuando vienen estas medidas que dicen vamos a encerrar como una forma de prevenir el virus, ¿cómo se encierra la gente que diariamente tiene que velar por su sustento? Que no tiene ni siquiera su mínimo de sustento y que tiene que diariamente salir el sustento. Además, una cosa inhumana. Los famosos cercos, esos policivos militares en las zonas de los barrios, no sé qué cosa, es un atropello total a la gente. Es una medida que resulta estrafalaria desde todo punto de vista. La gente no quisiera estar en estas cosas, pero porque tienen que estar. Y porque van a seguir con el virus o el no virus. Porque la situación es tan inaguantable que la gente hace conciencia de que tiene que salir a protestar para tratar de conseguir que las situaciones cambien. Ahora, ese sí es el grave problema, porque
es que el tema es tan angustiante que va a ser muy difícil detener esa bomba de tiempo, porque esta estaba acumulado desde muchísimo rato y no hay el mínimo interés de parte de las estructuras gubernamentales en cambiar su filosofía política. Aquí la idea es la misma, que los excluidos sigan siendo excluidos y que dentro de los incluidos muy poquitos alcancen una élite concreta de poder, y el asunto están dados tal cual como transcurre en nuestra sociedad. Así que decir eso acá racionalmente es una cosa, pero estar allá en el sector en el cual se encuentra la gente excluida, que uno encuentra a la gente sin tapaboca y sin nada, la gente está en otras cosas, la angustia de la vida. O sea, hemos llegado a unos parámetros tales que, le insisto, muy difícilmente esto se alcanza a detener, porque es un descontento bárbaro y no hay ninguna esperanza en los gobernantes que planteen formas distintas de hacer las cosas. Doctor Enríquez, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero usted como académico, ¿qué le podría decir a las personas que están adelantando la protesta y al gobierno y a las autoridades para la solución de este conflicto? Yo sé que es muy difícil, pero en pocas palabras, ¿qué podríamos aconsejarles? Lo primero, doctor Víctor Julio y doctor Jaime, y a todos los que nos observan, es decirles que tenemos la oportunidad histórica de demostrarle al mundo que esta no es una sociedad violenta, que esta es una sociedad capaz de resolver sus problemas de forma pacífica. A quienes están en las calles, a quienes están promoviendo la lucha por la defensa de sus derechos constitucionales, decirles que la solución a los problemas de forma pacífica es mucho más productiva que el incendio, el daño al bien ajeno y sobre todo atentar contra la dignidad de un ciudadano que al final es igual al que está protestando, una víctima de medidas totalmente absurdas en el contexto del Estado Social de Derecho. Al gobierno nacional debe convocar no solamente a un diálogo y a una conversación, a la construcción de una verdadera agenda política. Estamos a un año. En un año se pueden hacer muchas cosas cuando existe voluntad. Yo siempre lo pongo como un ejemplo. Uno ve en la ciudad de Barranquilla edificios que se construyen en meses y ve cascarones también que duran años edificándose y parece que no terminarán nunca. ¿Qué es lo que distingue a un edificio que se construye rápidamente de una construcción lenta? La voluntad de ejecutar la obra y de transformar el contexto, el entorno. Y entre todos buscamos no solamente conversar y dialogar, aunque ese es el inicio, sino construir soluciones. El mensaje que mandaremos a Colombia no será una alarma como el SOS Colombia, será un mensaje: Colombia es tierra de paz, Colombia es tierra de esperanza, Colombia es un país de oportunidades para todos. Este es el momento histórico de unirnos una vez más. Nosotros no debemos ser del tamaño de nuestras dificultades, debemos ser superiores a las dificultades. El llamado es a que procuremos la paz, el encuentro, la reconciliación y sobre todo a proponer, protestar, pero protestar para proponer soluciones y encontrar el camino de la satisfacción de nuestras necesidades. Así es, doctor Enríquez, y siempre recordar que el diálogo es el camino para la solución de cualquier conflicto que se pueda presentar. Gracias, doctor Sandoval. Gracias, doctor Enríquez, por compartir su tiempo, su conocimiento con todos nosotros. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.